Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 2 de noviembre del 2025. El Evangelio está tomado del capítulo 11 de San Juan, del 17 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse para que apoye la obra que llevamos, la obra de evangelización. Hoy vamos a hablar de los difuntos y si se puede rogar por los difuntos. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los difuntos? Pero vamos a empezar con el Evangelio. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Lázaro había muerto y Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Estaba bien muerto y ya huelía feo. Ya un muerto con 4 días huele feo. Y Jesús vino a su encuentro y le va a mostrar a Marta, a su hermana, que Él es la vida, que Él es la resurrección. Y no se lo va a mostrar, se lo va a comprobar, porque le va a resucitar a su hermano. Vean cómo lo dice el Evangelio. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Marta tenía la mentalidad que tienen hoy en día los hermanos separados, que cuando uno muere se acaba, que cuando uno muere se acaba todo y hay que esperar hasta la resurrección de los muertos, hasta la resurrección, hasta el juicio final. Pero Jesús dice: eso no es así. Jesús le va a cambiar la mentalidad a Marta y le va a enseñar que el que cree en Él, aunque muera, vive. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Marta tenía una mentalidad protestante, pero Jesús la va a llevar a creer en Él y le va a enseñar que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Como lo dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Marta dice: ya está bien, yo sé que va a resucitar, pero en el juicio final. Y Jesús le va a cambiar la mentalidad a Marta. La va a llevar a creer en Él, a confiar en Él. Y le va a enseñar que Él es la resurrección y la vida. Que aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Aunque muera, sigue vivo. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vean cómo Jesús lleva a Marta a creer y a confiar plenamente en Él.
que Él es Dios, porque dice, yo soy. ¿Qué está diciendo? Yo soy, o sea, yo soy Dios. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. El que cree, no el que es creyón, el que cree. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Porque el cristiano no tiene por qué temer de la muerte. Lo decía San Pablo allá en Filipenses 1:21. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. San Pablo lo tenía bien claro, que la muerte para el cristiano no es un apague y vámonos, no es aquí se acabó todo. La muerte para el cristiano es una recompensa. La muerte para el cristiano es la vida. Dice Filipenses, vamos a leerlo otra vez. Filipenses 1:21, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Qué es la muerte para San Pablo? Una ganancia. ¿Qué es la muerte para el cristiano? Una ganancia. No es que se murió y se acabó. Por eso Jesucristo lleva a Marta a creer en Él, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que el día que usted muera, resucite con Cristo. Por eso Jesús le sigue diciendo, el que vive, ¿cuál es el que vive? El que cree en mí. El que cree en Cristo no morirá, seguirá vivo. Y ahorita se lo vamos a comprobar. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Vean cómo Jesús lleva a Marta a creer, a confiar en su palabra. ¿Crees esto? Porque cuando Marta le dice, sí creo, es cuando Jesús después resucita a Lázaro. Pero primero la está llevando a creer en su palabra, que Él es la resurrección y la vida, que Él tiene el poder de resucitar a los muertos. El que vive, ¿cuál es el que vive? El que cree en mí. No morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Ya Marta dejó de ser creyona y comenzó a ser creyente. Confió en la palabra de Dios. Lo reconoció como Dios, porque vean cómo le dice. Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesucristo la llevó a creer, a confiar en su palabra, que cuando uno muere no se acaba. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. No, con Cristo no es así. Con Cristo, dijo San Pablo, si para mí la vida es Cristo, el morir es una ganancia. Para el cristiano el morir es una ganancia. No es una muerte que murió y se acabó. No, es una ganancia para el cristiano. Pero, ahora bien, ¿podemos o no podemos orar por los difuntos? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Macabeos. Vamos a Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 y 43. ¿Se puede o no se puede orar por los muertos? Si es en la Biblia Reina Valera, no busquen esta carta, este libro, no busquen ni la primera ni la segunda de Macabeos porque no la van a encontrar, porque este libro se lo quitaron a la Biblia evangélica. Le quitaron 7, pero fueron uno de los que le quitaron, la primera y segunda de Macabeos. Por algo se lo quitaron, porque ellos no querían darse cuenta que puede uno orar
por los muertos, puede orar uno por los difuntos. Luego, segunda Macabeos 12:43, luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. ¿Cuál era el pecado? Judas había ido a pelear una batalla. Judas, en segunda Judas Macabeos, y le mataron a unos soldados. Ellos siempre ganaban y nunca todos salían ilesos. Nunca le mataban a ningún soldado, pero esa vez le mataron a unos soldados y resultó que esos soldados que murieron tenían idolitos pequeños, ídolos pero pequeños. Todos los que murieron tenían ídolos pequeños. Entonces eso era un pecado para el pueblo de Israel, era un pecado mortal. Por eso los que tenían los ídolos fueron los que murieron. Entonces Judas Macabeos, al ver que murieron sus compañeros, él recogió una colecta y la mandó al templo para hacer una petición, para pagar hizo una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. Para ofrecer un sacrificio por el pecado de quienes, de aquellos que habían muerto. ¿Por qué? Porque habían muerto en pecado. ¿Por qué? Porque habían cometido pecado de idolatría. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. ¿Qué era lo que le motivaba a Judas Macabeo a hacer eso? Un convencimiento de la resurrección. O sea, Judas sabía que ellos iban a resucitar. Sabía que si él ofrecía ese sacrificio, ellos podían salvarse. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Él sabía que iban a resucitar, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Judas Macabeo sabía que él, pagando ese sacrificio, ellos podían salvarse. Ellos podían obtener la vida eterna, porque Judas sabía que iban a resucitar. Y él estaba convencido, porque él sabía lo que decía la ley. Entonces él agarró la colecta y la ofreció, la mandó a Jerusalén, para que se ofreciera allí un sacrificio por el pecado. ¿Por el pecado de quiénes? De aquellos que habían muerto en pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. ¿Qué hacía Judas? Ofreció un sacrificio por aquellos que iban a resucitar, para que el Señor les perdonara, para que pudieran obtener la vida eterna. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos, para que quedaran libres de su pecado. ¿Para qué era el sacrificio? Un sacrificio de expiación. ¿Para quiénes? Para aquellos que habían fallecido. ¿Por qué? Porque habían muerto en pecado. Porque habían muerto con un pecado que se llamaba idolatría. Entonces Judas mandó a Jerusalén, ofreció un sacrificio para que Dios le perdonara a aquellos, porque él sabía y estaba convencido que esos compañeros suyos iban a resucitar, pero que habían muerto con un pecado mortal, que era el de idolatría. Para entender un poquito más esto de orar por los muertos, vamos a ir a la primera carta de San Juan, capítulo 5. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Esta sí la pueden buscar en la Reina Valera, porque esta sí está en la Reina Valera. Dicen, vamos a ver si se puede o no se puede orar por los muertos. Si alguno ve a su hermano en el pecado,
Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído a la muerte, ore por él. ¿Qué hay que hacer? Orar por él. ¿Cómo sabemos que ya está muerto? Vean cómo decir, ore por él y Dios le dará vida. ¿Por qué hay que orar por él? Para que Dios le dé vida. ¿Cómo sabemos que está muerto? Porque está hablando la Biblia que hay que orar por él para que esté vivo, para que Dios le dé vida. Si él no estuviera muerto, él mismo podría arrepentirse e ir a confesarse, o él mismo podría rogar y pedir perdón. Pero la Biblia nos está presentando la oración por los muertos, la oración por los difuntos. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, por ejemplo, que esa persona agarró y se fue y se robó una gallina, y en lo que se estaba robando una gallina, lo mataron, le pegaron un balazo y lo mataron. Pregunto, ese pecado no es digno para condena perpetua, para una condena eterna. Es pecado. ¿Pecado de qué? De robar. Cometió robo. Es pecado. Pero ese pecado no lo va a llevar a la condena eterna. Pero es pecado. Entonces, ¿qué pide el Señor? Que ore por él. ¿Por qué? Para que le perdone los pecados y pueda tener vida eterna. Para que Dios le dé la vida eterna. Por eso nosotros lo llamamos los que están en el purgatorio, pagando una condena, lo que dice San Mateo 5:25. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida, o sea, ya está muerto, hay que orar por él, pero él está pagando una condena. Ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. O sea, de esos pecadores cuyo pecado no es tan grave como para condenarlo a cadena perpetua, como para condenarlo al infierno. Porque no es un pecado que lo lleve a la condenación eterna. No sé si me voy explicando para que ustedes me vayan entendiendo. Robarse una gallina es pecado, pero no es un pecado que lo condene a usted al infierno. Por eso Jesucristo dice, oren por él y Dios le dará vida. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en ese caso. Pero también hay pecados que llevan a la condenación eterna. Y el Señor dice, por ese no pido oraciones. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado. Oigan cómo lo explica aquí la Biblia. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no necesariamente lo van a condenar a usted al infierno. Por eso el Señor pide oración por los difuntos, oración por las almas que están en el purgatorio. Como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Vean, esto es lo que nosotros le llamamos, nosotros no, la iglesia le llama purgatorio, donde usted va a ir a purificarse. Un día se verá el trabajo de cada uno. Esto le llama a la iglesia purgatorio, donde usted va a ir a purificarse. Un día se verá el trabajo de cada uno, el juicio personal. Está el juicio universal, lo que dice allá en San Mateo 25:31 en adelante, y está el juicio personal, el juicio que cada uno vamos a tener que compadecer. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno.
juicio personal. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. O sea, si usted fue una persona creyente, si usted fue una persona que practicó y puso en práctica la palabra de Dios, serás premiado. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Sí se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Fuego de purificación. Vea que sí se va a salvar, pero va a tener que llevar candela un rato. ¿Para qué? Para pagar todo aquello que no hizo o aquellos pecados que cometió. Como lo dice San Mateo 5:25. Vean, aquí habla de una cárcel. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Te puede entregar a la cárcel? Sí. ¿Cómo le llaman a esa cárcel? La iglesia, purgatorio, donde va a ir a pagar una condena, pero sí va a salir de la cárcel, pero hasta que pague hasta la última pluma de la gallina que se robó. Es lo que la iglesia llama purgatorio, donde usted va a ir a purificarse, donde usted va a ir a pagar todos aquellos pecados que aquí no confesó, aquellos pecados que usted hizo y que no los confesó. Por eso dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta la última pluma de la gallina que se robó. Eso es lo que le llama la Biblia purgatorio. Por eso es necesario orar por los difuntos. Si alguno ve a su hermano que murió en pecado, ore por él y Dios le dará vida. Eso es un poquito de lo que nosotros tenemos que hacer. Orar por los difuntos, porque nosotros no sabemos en qué condiciones murieron. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es orar por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les dé vida. Porque no sabemos si están en el cielo con Dios o si están en el purgatorio, en la cárcel, pagando una condena. Y nosotros podemos ayudar a esas almas a que salgan más rápido del purgatorio. ¿Y dónde están esas almas que ya salieron de ahí? Vean como lo dice Sabiduría. Sabiduría capítulo 3. Sabiduría capítulo 3, versículo. Se me perdió Sabiduría. Sabiduría capítulo 3, versículo 1. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Dónde están las almas de los justos? En las manos de Dios. Y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos. A los ojos de aquellos incrédulos que creen que cuando uno muere se acabó, que cuando uno muere se terminó todo y ahora nada más hay que esperar el juicio final. Eso es una mentira. Porque dice la Biblia ahí en Sabiduría 3.1 que tampoco lo busquen la Reina Valera, porque también este libro se lo quitaron a la Biblia a ellos. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos y su partida parece una derrota. ¿Qué dice la Biblia? Que a los ojos de aquellos incrédulos que no creen en la resurrección, que no creen en el purgatorio, que no creen en esa purificación, en esa cárcel donde usted puede ir a pagar una condena, pero después sale, dice
que ante los ojos de ellos están bien muertos. O sea, que murió y se acabó. Pero dice el Señor que las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento podrá alcanzarlo. Pero a los ojos de los insensatos, de los incrédulos, están bien muertos y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Por eso nosotros decimos que descanse en paz, porque ya se han revestido de vestiduras blancas, como lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor. ¿Qué hicieron? Se pusieron a gritar: están vivos. ¿Dónde están? Allá en el cielo. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor. ¿Hasta cuándo vas a esperar a hacernos justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo: esperen todavía un poco más. Eso es los que nosotros llamamos santos, vestiduras blancas, pureza, ya se purificaron, ya son santos. Y también lo habla en Hebreos 12, 22. Vamos a ver si me da tiempo leerle Hebreos 12, 22. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, con sus innumerables ángeles. Allá están los ángeles en la nueva Jerusalén, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. ¿Quiénes están allá? Los santos, los primeros que ya alcanzaron la santidad. A la asamblea en fiesta, ¿cómo están? En fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Allá a Dios juez universal, allá está Dios, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ¿Quiénes son? Los santos, los que ya alcanzaron su perfección. Dice que que a Dios lo rodean, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. A Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Por eso Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.